Buenos días, buenos días. Buenos días por la mañana. Mirad, qué lujazo empezar el día con las mejores vistas del mundo. Empezar el día desde casa. Hoy voy a pasar aquí la mañana. Me encanta este ratito a primera hora, que no hay ni un solo ruido. Ya comienzan a escucharse algunos pajarillos. Bueno, y Curro por ahí corriendo detrás. Ahí va como una bala. Y es que empezar los días aquí en casa me encanta, lo disfruto muchísimo. Es algo que realmente disfruto, poder trabajar desde casa y empezar la mañana aquí. Ahí estáis oyendo ya a Robin de fondo. Vamos a abrirle la puerta a Robin y a las gallinas lo primero de todo, para empezar el día. Buenos días, buenos días, buenos días. Uy. Buenos días por la mañana, señora. Mírala cómo se enfada cuando quiere coger algo y no llega. Buenos días por la mañana. Mirad qué capita de lana ha echado desde que la hemos esquilado ya. En vez de investigar por el campo, le encanta echar abajo el cerro de leña. Robin, me voy a trabajar, ¿vale? Luego salgo a verte. Buenísimos días, chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, mejor dicho, buenas tardes, porque abrí el vlog esta mañana, como habéis visto, a primera hora, y la verdad es que no he grabado nada en toda la mañana porque he estado trabajando y luego he pegado un salto con el coche a El Corte Inglés, que tenía que buscar una cosa, ahora os la enseño. Ya he comido y todo. Así que bueno, el vlog este está empezando por la tarde, porque la verdad que el final de verano, el final de agosto y septiembre son meses de mucho trabajo con Gestagro. La verdad que se nos acumulan bastantes cosas, además estamos preparando un evento muy especial para nosotros porque vamos a asistir por primera vez, que bueno, si sois nuevos en el canal, Gestagro es mi empresa de gestión y asesoramiento agrícola y ambiental, y también hacemos real estate de fincas rústicas. Así que pues como digo, estas semanas son bastante completas a nivel de trabajo. De hecho, creo que incluso en este vlog me vais a acompañar a visitar a un cliente y bueno, pues en mi día a día, porque estos vlogs son vlogs de diario en los que me gusta pues compartiros un poquito, pero bueno, al final pues el rato de ordenador, que estoy delante del ordenador trabajando o que voy a la oficina, pues no suelo grabaros mucho. Se agradece cómo han bajado las temperaturas porque casi 20 grados de diferencia respecto a ayer. Eso sí, me da una pena tremenda cómo huele hoy el cielo, cómo huele hoy el ambiente a humo de los incendios. Y sí que es cierto que quería haber abierto este vlog unos días antes, pero realmente con el incendio de Tres Cantos, en el que ha perdido la vida un mozo de cuadra que trabajaba en una hípica y han perdido la vida 27 caballos, por lo menos no sé si el dato es realmente correcto, pero es la cifra que he leído en las noticias. La verdad que me cortó totalmente las ganas. Yo soy una persona altamente sensible y me ha afectado mucho tanto esas pérdidas como, bueno, pues como todo lo que estamos viendo con los incendios, como digo. Así que no tenía muchos ánimos de grabar. Por suerte, el mundo del caballo tiene miles de cosas bonitas y buenas y mucha gente se ha unido y han hecho una plataforma donde podéis donar. No sé si sigue abierto, pero podéis donar para poder ayudar a reconstruir un poco toda esta hípica que se ha quemado, que bueno, al final pues las pérdidas en este tipo de casos son incalculables, sobre todo pues por esos caballos y por esa persona que ha perdido la vida, pero bueno, si podemos ayudar de alguna manera, pues que sepáis que si os apetece ayudar podéis hacerlo donando dinero. Y bueno, dicho esto, que no quiero tampoco hablar mucho más sobre este tema, que ya
seguro que estamos todos al día. Estoy en el baño porque me voy a volver a echar crema y es que llevo, bueno, este es el segundo bote que gasto de la de Clinique, la Moisture Surge de 100 horas. Es el segundo y esta crema me encanta porque es textura gel. De hecho, en el Camino de Santiago ya me la viste que me la aplicaba casi todos los días, pero siento que mi piel necesita una hidratación extra y aunque me la he echado esta mañana, me la voy a volver a aplicar ahora y creo que voy a buscar otra opción para cuando se me termine. Una un poquito más densa, con ceramidas. Tengo alguna en mente, pero si tenéis alguna recomendación, dejadmela abajo. Y esta ya os digo que me encanta, pero es una textura, yo creo que es muy ligera para mi piel y sobre todo en esta época del año pues necesito como un chute de hidratación extra. Y mientras me la aplico os cuento que miro para acá porque tengo aquí el espejo. Voy a enseñaros ahora, que os lo dije en el anterior vlog, que tengo para enseñaros un montón de prendas y de cositas que he ido comprando de distintas marcas. Sobre todo son de Zara, si no recuerdo mal, hay algo de Stradivarius, Parfois, pero no lo había enseñado. Y son cositas que la mayoría me las he cogido en rebajas, con lo cual yo creo que ya no habrá muchísimas, pero aún así os voy a dejar las referencias de las cositas en la cajita de información. Y bueno, al final cuando hago o enseño prendas o enseño hauls, me gusta también hacerlo porque aunque no podáis encontrar la prenda exacta, pero puede inspiraros y siempre hay alguna parecida en otras tiendas. Así que os las voy a enseñar porque son bastantes cositas y tenía pendiente eso, hacer un haul de rebajas y de todas las cositas nuevas que han entrado en mi armario. Así que me voy a hacer un matcha y os hago haul. Me voy a hacer el té en esta tacita que tengo nueva, que no me digáis que no es mona. Me la regalaron por mi cumpleaños, me la regaló mi cuñada y me parece una monada total. Así que además es bastante grande, perfecta para hacerme un buen matcha. Me lo voy a hacer con hielo, además me apetece fresquito. Pues ya estaría. Vaya pinta. Los matchas por la tarde me dan la vida. Y ahí estoy oyendo de fondo a Perico y a Perica. ¿Qué pasa? Que, bueno, Perica es nuestra canaria, ya lo sabéis, pero Perico es el canario de mis padres y lo tenemos aquí en casa unos días. Y la verdad que cuando se ponen los dos a cantar, están aquí en el porche, que lo estoy viendo por la ventana, porque si no, bueno, no sé si lo estáis oyendo, pero es que como me pongo ahora a enseñaros el haul, es que no me van a dejar hablar. La verdad que dan mucha vida. Bueno, espero que me estéis viendo bien ahí. La verdad es que no consigo encontrar esos rincones en la casita que me guste y a los que me guste grabaros, por eso a veces me cuesta un poco haceros vlogs, porque realmente cambiaría muchísimas cosas, pero nosotros estamos aquí provisional, como he comentado en alguna ocasión. Hemos hecho algunos cambios, pero no está todo al 100% como a mí me gusta. Yo soy súper exigente, súper perfeccionista y al final pues me gusta tener la casita realmente 100% de la manera que a mí me gusta todo. Y no puede ser. Pero bueno, de esto ya hablaremos y ya os contaré en otro vlog. De aquí a un tiempo probablemente ya no estemos aquí, pero eso ya os lo iré contando más adelante porque todavía queda un poquito. Hay haul y hay unboxing, o sea, un poquito de todo. Y lo primero que os voy a enseñar es este sombrero de aquí. Yo creo que no es ni de rebaja ni de temporada, creo que es algo que tienen en el lineal fijo y es de Decathlon, de la parte de equitación, de Fuganza concretamente. Y me gustó muchísimo. No iba buscando un sombrero, pero fui a Decathlon a ver unas cositas y lo vi y me encantó. Porque además queda súper bien si tenéis la cabeza también pequeñita como yo, que no tengo una cabeza muy grande, pues me cuesta mucho encontrar sombreros que me gusten y que me queden bien. Y este me lo habéis visto en algún short y por Instagram, porque ya lo he estrenado, pero es que me encanta porque es como súper sencillo, pero a la vez me parece que es un básico, un fondo de armario, que esto no es nada de tendencia, simplemente es un sombrero muy atemporal. Me gusta muchísimo el detalle aquí de la hebillita y muy mono. Y me costó además súper bien de precio porque no superaba
los 15 euros o los 16 euros. Rondaba ese precio más o menos. Así que me parece que está súper bien ahora para esta época del año. Si os apetece tener un sombrero así, pero tampoco queréis invertir muchísimo. Y bueno, todo lo que os voy a enseñar es ropa elegante con esa inspiración ecuestre, o casi toda, que ya sabéis que es el estilo que a mí me gusta, el estilo que yo llevo y con el que me siento más identificada, que ya habéis visto en otros hauls. Así que por aquí este primer accesorio, y voy a enseñaros los zapatos antes de pasar a ropa. Los primeros que os voy a enseñar son los que acabo de comprar. Son de la marca Unit, la marca de Hipercore, del Corte Inglés, y son unas zapatillas de estar en casa súper básicas que la verdad necesitaba reponer, y no me voy a demorar mucho, simplemente deciros que están súper bien de precio porque me han costado 6 euros, costaban 12, están todas al 50%, y necesitaba unas que fueran así como para otoño o para verano, porque las que tengo son de invierno, y las que tengo de verano ya ahora mismo las voy a desechar y necesitaba reponer, así que muy buena compra. Y bueno, al final esto era un básico que necesito, pero por si vosotros también estáis en búsqueda de unas zapatillas de estar en casa, que sepáis que ahí tenéis. Ya había de un montón de modelos diferentes y también había números. Luego también de calzado me cogí en Stradivarius estos zapatos, o bueno, son como manoletinas, pero tienen como un poquito de tacón y se pueden ajustar al pie. Me parece que son perfectos porque aunque son de la parte de verano, pero realmente creo que este tejido, que es como un tejido tipo tweed, es perfecto para aquí en Córdoba. Yo creo que para el otoño y primavera pueden ir genial, incluso con unas medias, creo que pueden quedar muy bonitos. Veremos a ver, y lo que sí espero es que no sean muy duros. Os voy a dejar, como digo, la referencia a todo abajo en la cajita de descripción, porque no tiene mucho sentido que os diga precios porque no sé si siguen disponibles, y aunque sigan, lo mismo, lo más probable es que ya no estén al precio que yo los compré, sino que estén más bajos, así que no tiene mucho sentido. Si os interesa algo, pues le echáis un vistacito. Y de calzado también me cogí estos botines, estos de Parfois, que a mí el calzado de Parfois no es que me encante en calidad, pero sí que a veces tienen algunas cosas que merecen mucho la pena. Estos botines de aquí, que me parecen una monada, los compré hace como 2 semanas aproximadamente, o sea que quizás puede que sí estén todavía en tienda. Me costaron 12,99, o sea que creo que están muy bien, y el precio original eran 40 euros, y por 12,99 para otoño, para ir a la oficina, que es para lo que los quiero, me vienen súper bien. No son de piel, pero son de un material que creo que es bastante impermeable, y para el día a día, para trote, me parece que me van a hacer el apaño totalmente para este invierno. Así que estos por aquí era el último calzado que tenía para enseñaros, y ahora ya sí paso a la ropa, que también tengo bastantes cositas. Bueno, lo primero de todo, voy a enseñaros por tiendas para no liaros mucho. Voy a empezar por Zara, y lo primero que tengo para enseñaros es una chaqueta. Sabéis que soy fan de las chaquetas, me encantan las chaquetas en todas sus versiones, y esta me parece ideal, me parece monísima, es en un tono crudito, y luego tiene los detalles, os los voy a enseñar más de cerca, de los bolsillos en un tono un poquito más subido, botoncitos dorados que me encantan, y me parece que queda súper bien. Lógicamente creo que esta chaqueta iría muchísimo mejor con una camisa que tenga un cuello con volumen, o incluso un jersey de cuello vuelto. Creo que puede ser una muy buena opción, no el top que llevo ahora mismo, que realmente pues no es lo más indicado, pero para que os hagáis una idea de cómo es, queda muy entalladita y me parece una monería. La verdad que me parece una monería, y para otoño, para esta temporada que entra, me parece que es perfecta. Y esta me costó 15,99, 16 euros, así que me parece que es una buena compra, y yo la cogí en una talla XS. Os digo las tallas como siempre para que os sirva un poco pues, de referencia si os interesa, que veáis cómo me queda a mí. Así que por aquí la primera prenda de Zara, esta chaqueta que me encanta. Nunca me cansaré de las chaquetas, y creo que ya tengo chaquetas en muchos colores y de muchas formas. También de Zara me cogí 2 vestidos. Este vestidazo rojo, fuera de mi zona de confort totalmente, tengo que admitirlo, pero me parece que para un evento este vestido queda impresionante. Además, yo que soy muy delgadita,
muchas veces me tengo que ajustar o arreglar los vestidos y en este caso no pasa, me queda súper bien, el pecho súper bonito y me parece que es un vestidazo. Tiene el escote así en forma de corazón, un poco fruncidito y así puesto, tampoco es que diga mucho, pero os digo que queda súper bien. Es largo, de satén, imitación satén, pero queda muy bien, no se transparenta en absoluto, tiene bastante peso y caída el tejido, que es algo que para mí pues, es importante, es algo que valoro. Creo que es una muy buena opción si estáis buscando un vestido de fondo de armario para eventos, así que este sí o sí se queda en casa. También tengo para enseñaros este vestido, este lo visteis en el vlog anterior cuando fui a probarlo a tienda. Al final me lo he traído porque me encanta, la verdad que me gusta mucho. El color no siento que sea el color que más me favorece, pero me parece monísimo y puesto la verdad que queda muy mono. Talla XS, igual que el otro vestido, me parece monísimo y el pecho también hace un pecho muy bonito. Y de Zara, otra cosa que tengo y que estoy deseando estrenar, de hecho probablemente la estrene esta semana, es esta blusita. Yo me cogí también en talla XS y es muy parecida a una que ya tengo y que me encanta y que la verdad que uso bastante. Tiene la manga abullonada, es como troquelada entera y me parece muy mona con unos vaqueros para este tiempo que hace ahora. Así que este también como un fondo de armario, un básico. Y aunque sí que tiene como un escote bastante pronunciado, me gusta mucho porque aquí tiene estos 4 botoncitos y la verdad que hace que se ajuste bastante a la cintura y que quede pues un poquito más estilizada. Esta blusa tanto con vaqueros como con pantalones de pinzas me parece que es una opción muy buena y además al tener las mangas abullonadas a mí me gusta bastante porque te puedes poner un chaleco o una capa encima ahora en otoño y se ve la manguita abullonada y le da ese toque pues un poquito más romántico al look. Aquí saliendo un poquito de la zona de confort también de Zara me cogí por 10 euros también en la talla S, que es la más pequeña que hay de esta prenda, me cogí este chalequito, que este tipo de chalecos ya están muy vistos realmente, pero es que a mí me gustan mucho, siento que me favorecen bastante y que de manera muy rápida y muy fácil te hacen un look un poquito más formal. Y es así, con unos botoncitos en dorado también. Me gusta mucho porque también vuelvo a lo mismo. La tela es una tela de calidad o una tela pesada, una tela que tiene cuerpo. Este también lo voy a estrenar ya mismo, sobre todo ahora cuando ya empiece a bajar un poquito las temperaturas por la noche. Me encanta y además de este color es que no tengo nada en mi armario. Así que creo que este también le voy a dar mucho uso. Bueno, y ahora voy a pasar a enseñaros las cositas que tengo de Mango y es que aunque este año no he dedicado mucho tiempo a las rebajas, pero en Mango he encontrado algunas de las cosas que tenía fichadas en temporada que por una cosa o por otra pues al final no compré y las he encontrado ahora en rebajas, así que os las voy a enseñar porque creo que he tenido un montón de suerte. Así que voy a empezar por este pantalón, que este pantalón es un básico XXS, a mí me costó 16, pero no sé si ahora habrá cambiado el precio, y es como un pantalón fluido, pero de traje, y no es nada estructurado. Y ahora para el otoño, para ir a la oficina, creo que es una opción súper buena. Fondo de armario una vez más, un beige que combina con todo, así que estos pantalones pues me encantan. Me cogí de Mango este vestido que me encanta, o sea, me parece que es precioso, pero todavía no lo he podido estrenar porque lo tengo que arreglar un poquito porque me queda un poco grande. Es en un tono tierra y es como un tejido de popelín. El tejido no es que me encante, pero reconozco que es perfecto para este vestido porque queda como un poquito estructurado, pegadito a la cintura y luego se abre y tiene una forma muy bonita, que así no se aprecia realmente, así que cuando me lo ponga pues lo veréis muchísimo mejor. Este lo tengo que arreglar cuanto antes porque me lo quiero poner pronto. Aunque este tipo de vestido también para otoño, con unas botas altas o unos botines, creo que también puede ir muy bien. Tengo la misma prenda 2 veces, porque esta era la prenda que os dije que tenía fichada y sí o sí me la tuve que traer en 2 colores. La cogí también en rebajas, son una XS, es la misma pero en 2 colores, tanto en negro como en crudito. Bueno, mejor dicho, es como un butter, un color mantequilla que tan de moda ha estado esta temporada. Son chalequitos que quedan súper ceñiditos y monísimos, abotonados hasta arriba, y aunque con este vaquero realmente no se aprecia bien, pero con un pantalón de
pinzas, creo que va a quedar monísimo. Aquí pone 18, pero creo recordar que me costaron un poquito menos. Este de aquí en color mantequilla es que me parece una monada. Y puesto queda mucho mejor, ¿eh? Así parece que no dice tanto, pero puesto queda monísimo. Así que estos dos sí o sí se tenían que venir conmigo. De hecho, creo que fue la primera compra que hice en las rebajas, porque cuando los vi, sí o sí, tenía claro que me los llevaba. Y por último, de Mango, tengo por aquí un paquetito, así que vamos a hacer unboxing, porque pedí una chaqueta. Es bastante estructurada y me encantó. Me la probé en tienda, pero no había de mi talla, así que decidí pedirla. Y espero que esta talla sí que me quede bien, porque bueno, lo estoy abriendo con vosotros y no me lo he probado siquiera. Así que vamos a abrirla. Es una talla XXS, es esta de aquí. Vamos a sacarla, que la podáis ver mejor, que con la bolsa no la veis. Me encanta lo bien que viene, la verdad, como veis, que viene con su percha, con su funda. Me encanta lo bien que viene. Así que voy a abrirla, que estoy deseando probármela también con vosotros. Espero que no sea un fail, porque la verdad que la otra talla me encantaba cómo quedaba, solo que un pelín grande. Es de la colección Selection y son piezas premium y se nota, porque realmente el tacto y el tejido que tiene esta chaqueta no tiene nada que ver con la que os he enseñado antes de Zara. La verdad que es preciosa. Y este tipo de chaqueta es para que quede entalladita. Hoy no me he maquillado ni nada, pero bueno, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea. Ya esto más arregladita, pues lógicamente quedará mucho mejor. Pero ¿qué me decís? Yo creo que es monísima, que es ideal. Me gusta muchísimo cómo queda, así que acierto. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos de Zumaquero una cosita. Y sí, fui a Zumaquero y ya os contaré por qué en algún blog más adelante. Espero que ya por fin podáis verlo. Pero me cogí, aproveché y me cogí estos calcetines porque no sé en qué momento los voy a estrenar, sinceramente, pero me enamoraron. Son de Ariat, me encanta porque tienen brillito. O sea, es que no me digáis que no son una fantasía. Decidme si soy la única que le encanta como coleccionar, bueno, no coleccionar porque al final los uso, pero que le encanta como tener un montón de calcetines bonitos para montar. Y además, como ahora ya soy team calcetín largo, pues es que tengo bastantes, pero nunca me canso, y además pues algo que siempre es necesario y siempre hace falta en un armario de una Equestrian Girl. Así que estos por aquí me encantan. Bueno, me voy a poner a ordenar toda la ropa que os acabo de enseñar y a seguir con la tarde. Hora de la comida, voy a preparar al horno, porque creo que es una manera súper saludable de comer. A mí me gusta muchísimo y recurro mucho a utilizarlo. Voy a hacer pescado al horno y ya lo he sazonado con eneldo, con pimentón, aceite de oliva virgen extra de Gestagro, y le voy a añadir también estas judías para acompañar. Y luego también estoy aprovechando, voy a hacer unas magdalenas que, bueno, no sé cómo saldrán, pero mañana vamos a ir a casa de familia y me apetece llevarlas, así que bueno, a ver qué tal salen. Por aquí ya tengo preparada la masa, que la verdad que tiene un pintón, así que voy a ponerla en los moldes y para el horno. Puede que el aspecto no sea el mejor del mundo, pero yo creo que van a quedar perfectas. He rellenado la mitad aproximadamente de cada molde para que luego cuando suban un poquito pues no se me peguen, pero bueno, es un poco experimento porque es la primera vez que estoy usando este molde, así que a ver qué tal sale. Y de hecho me parece que el molde este de las magdalenas es un poquito grande para el hueco, pero bueno, a ver qué tal funciona este material. Lo cogí en el Corte Inglés y tenía muchas ganas de tener uno porque tengo molde de bizcocho, pero no de magdalenas. Y antes hacía las magdalenas, pero al no tener este molde se me abrían. Entonces al final pues no quedaban muy bien. Así que bueno, a ver cómo quedan de esta manera. Yo creo que lo importante es que luego estén ricas independientemente de la forma que tengan. Las he hecho con yogur vegano de frambuesa, así que espero que queden súper ricas. Y voilà, aquí está el resultado. Ahora voy a dejarlas enfriar un poquito. Genial, porque no se pegan en absoluto. Y yo creo que han quedado bastante bien. En realidad no es una receta de magdalena, sino una receta de bizcocho. Lo que pasa es que la he puesto así en formato individual también por si me quiero llevar a la oficina durante esta semana. Y luego ahora después de comer la probaré. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy bien y tiene pinta de estar riquísimo.
Buenos días por la mañana. Buenos días, chicos. No hay mejor manera que empezar el día temprano y ver amanecer. Y me estoy tomando un té verde que me acabo de preparar. Ya estoy vestida porque hoy nos vamos. Ahora os cuento un poquito más en el coche, pero bueno, vamos a estar todo el día fuera de casa. Primero tenemos trabajo y luego vamos a ir a pasar el día con la familia, a la piscina y a desconectar un poquito por la tarde. Así que pues venid conmigo. La verdad que el té verde por la mañana es algo que he cogido ya como hábito y que disfruto muchísimo este ratito. Además, estos días que han bajado las temperaturas, se está genial. Así que me lo voy a terminar y ya me termino de maquillar un poco, de arreglar y nos vamos. Ya estamos listos para salir y os voy a enseñar el look que llevo, que la verdad es un look bastante sencillo y es este vestidito. Es estilo camisero y luego tiene aquí el fruncido que se coge con los cordones, que la verdad que creo que le da un toque súper chic y me encanta, tiene como tablitas. Y la verdad que es muy básico, muy sencillo, pero me parece bastante elegante. Y luego he cogido este mini bolsito, como no, de motivo ecuestre, que este lo tengo desde hace 1000 años, pero llevaba mucho sin cogerlo y sin ponerlo, así que he dicho que hoy era el día. Luego llevo estas zapatillas, que la verdad que son súper cómodas, y también con el detalle del bocado, me parece, bueno, del filete mejor dicho, me parecen monísimas. Y de accesorios, pues muy básica como siempre, llevo el colgantito este de Tous, que para mí es un básico, pulserita y accesorios de Vidal, el reloj de Tous también, y por aquí estos pendientitos que me parecen ideales, que la verdad que no sé de dónde son. Y este sería pues el outfit completo para hoy, porque aunque han bajado las temperaturas, pero luego va a hacer calor, así que yo creo que así voy perfecta. Y por aquí ya todo preparado, la carpeta de Gestagro y material fotográfico que creo que necesitaremos hoy. Así que vámonos y comenzamos nuestro día de trabajo. Bueno, pues ya vamos en el coche de camino, vamos a pasar toda la mañana por la Sierra de Córdoba y la verdad que trabajar en este ambiente es un lujo. El campo está súper bonito y además ya mismo empieza la berrea, que es el celo del ciervo, y a ver si este año puedo ir a verla, que ya sabéis que me gusta todos los años, al menos una tarde, hacer una escapadita y poder subir aquí a la sierra y disfrutar de esta berrea. Así que hoy la mañana va a ser al aire libre, espero que no haga mucho calor y os voy a poner por aquí porque venía pensando en una reflexión que hice el otro día por Instagram sobre cómo a veces nos comparamos en lo que tardamos en conseguir o en alcanzar objetivos y metas, y me parece que es bastante interesante tenerlo presente, sobre todo si sois personas que, pues como yo, sois bastante exigentes con vosotras mismas, sois bastante ambiciosas y tenéis ganas de conseguir determinadas cosas, bueno, materiales o no materiales, ya puede ser a nivel profesional o incluso a nivel personal, y a veces pues las cosas tardan un poco más en llegar de lo que os gustaría, y os lo voy a dejar por aquí para que ahora lo veáis porque también me apetece que lo tengáis aquí. Y nada, pues luego veo, yo creo que pararemos ahora, si no, a tomar un café y un té antes de reunirnos con un cliente y a seguir la mañana. Estaba pensando y quería hacer una reflexión con vosotros, y es que muchas veces nos comparamos con los demás o con los avances o las cosas que van consiguiendo y no nos damos cuenta de que cada persona tiene su propio ritmo. Puede ser que tú estés avanzando más segura que otras personas, o puede que estés avanzando con unas condiciones o unas circunstancias que son muy diferentes a las de esa otra persona y que no conoces, y lo que uno hace en un paso tú puede que necesites tres. Lo único que tienes que hacer es confiar en ti, es continuar y no compararte y nunca
dejes de tener esos sueños, esos objetivos, esas metas, solo porque crees que estás tardando más de lo que deberías. Así que bueno, decidme si vosotros a veces también os sentís identificados con esto. El expediente. Ya lo tenemos todo. Bueno, y tenemos que... Ya estamos por aquí, oficialmente comienza mi fin de semana. Por ahí mi prima y mi hermana y vamos a echar el día ya aquí de relax en la piscina. Engancha la tabla de padre cada vez que María se tomó la... El barrio, espera, que me lo dijo él. Dice, luego a la vuelta si quieres. Hola Benito, mirad a quién tenemos por aquí. Es el gato de mi primo, conocí cuando era súper pequeñito. Ya está casi todo preparado y listo para comer. Qué pintón y no sabéis lo bien que huele. Los planes de familia sin duda para mí son los mejores. Hora de la siesta y voy a aprovechar que se han echado todos. Sabéis que este momento a mí me encanta siempre aprovechar cuando está todo el mundo descansando para leer o para trabajar. Así que hoy voy a descansar un poquito, que esta mañana la verdad que ha sido una mañana intensita de trabajo, pero muy bonita. Y ya que estamos en sábado, pues quiero desconectar un poquito y voy a aprovechar que está durmiendo todo el mundo para leer. Voy a seguir leyendo, que estoy con el libro de Empirio, con la tercera parte de esta saga, con Alas de Onix, y me está gustando mucho. Es bastante largo y la verdad que como lo voy alternando con otros libros no me lo he terminado todavía, pero me lo quiero terminar ya, así que voy a ponerme con él porque me queda como, voy como por un 70% más o menos, así que a ver si en estos días ya me lo termino. Y me he echado también agüita fresquita con limón y menta, así que me encanta aquí fuera, que se está súper a gusto con la piscina por ahí, que meteré los pies también ahora dentro de un ratito y vamos a pasar la tarde así. Y ahora ya cuando se despierten, yo creo que vamos a estar jugando algún juego de mesa, charlando y bueno, terminando de echar aquí el día. Que por cierto estamos en Jaén, que no sé si os lo he dicho, porque voy a terminar de visitar a clientes y de trabajar con la empresa esta mañana, como os dije, y nos venimos para acá, para Jaén. Así que nada, pues a leer un poquito y a disfrutar de esta temperatura que se está de lujo. Me había sentado en la silla, pero me he venido aquí al césped porque tengo la piscina aquí y me he puesto aquí a leer y con los auriculares. La verdad es que se está súper a gusto. Creo que es como la primera vez en todo el verano que, bueno, quitando la parte que he estado en la playa unos días, que la verdad que no habéis visto mucho por aquí, pero es como la primera vez en todo el verano que me siento sin ningún estrés, sin nada que hacer luego por la tarde, a disfrutar de la lectura y aquí al aire libre, que la verdad que me apetece hacer hasta un poquito de yoga. Se está increíble, increíble. Y bueno, la verdad que no os he contado mucho sobre la visita de esta mañana. Teníamos una visita con un cliente y bueno, aunque es sábado, pero realmente nosotros en Gestagro trabajamos también sábados por la mañana y es algo que disfruto un montón y que creo que es algo que también he comentado por aquí en alguna ocasión, que al final cuando trabajas en algo que te gusta se hace mucho más llevadero y lo disfrutas. Yo por lo menos lo disfruto mucho y no lo veo como un trabajo. Por supuesto tiene sus partes mejores, sus partes peores, pero es algo que disfruto muchísimo y la verdad que ha sido una mañana muy bonita de trabajo, pero muy bonita y muy gratificante. Y tal y como os comentaba en el coche sobre la reflexión que hice el otro día por Instagram, al final es un poco todo esto, ¿no? Todo está relacionado, todo está conectado y es que parece que las cosas cuestan mucho trabajo, que nunca llegas, que nunca las consigues,
pero realmente cuando algo es para ti, cuando estás enfocado en algo, cuando estás trabajando por algo, antes o después llega. Y como dije, hay personas que puede que necesiten un paso y tú para lo mismo necesites 3, y eso está bien, es igualmente válido. Tu camino probablemente no tenga nada que ver con el de esas personas, y al final la vida de cada uno es totalmente diferente. Solo tienes que ser realmente auténtica, ser realmente tú y atreverte a ser lo que sueñas ser. Y creo que esa es la clave para al final, para ser una persona de éxito, o por lo menos sentir que has sido una persona exitosa a lo largo de tu vida. Por supuesto, el éxito no tiene por qué significar lo mismo para mí que para ti, pero creo que al final, cuando acabas tu vida, realmente sientes que la has aprovechado y que has sido una persona exitosa si has sido realmente tú, si has sido auténtica y si has intentado seguir esa versión de ti que quieres ser y en la que te quieres convertir. Así que al final, pues creo que eso es lo más importante, intentar siempre ser una misma y no frustrarse si aún no has conseguido lo que quieres conseguir o si todavía no ha llegado eso que quieres alcanzar. Simplemente pues sigue dando el 100% de ti y sigue confiando en ti misma, porque si tú no confías en ti, nadie lo hará por ti. Así que pues bueno, esa es un poco la reflexión. Y ahora sí que sí, voy a seguir leyendo otro poquito, pero es que estoy ahora mismo tan en paz. Yo creo que ya estaremos aquí toda la tarde y ya volveremos a última hora del día, última hora de la noche para Córdoba. Así que creo que voy a cerrar ya aquí el vlog para que no se haga mucho más largo, porque con el haul creo que se ha alargado bastante. Espero que os haya gustado, espero que os guste también este tipo de contenido, aunque no ha habido mucho contenido ecuestre porque mi entrenador está de vacaciones, pero espero ya poder volver a la hípica pronto, poder retomar los entrenos pronto, porque la verdad que lo he hecho mucho de menos. A mí el caballo es que me da paz, me da calma y estoy deseando volver, pero bueno, también apetece a veces cambiar un poquito y aprovechar estos días de verano que tanto me gustan. Así que nada más, pues nos vemos en el próximo vlog. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias. No os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y pues compartir este vídeo a quien creáis que puede gustarle también, y os leo en comentarios. Hasta el próximo vídeo, cuidaros mucho a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!